¿Qué onda, chivo hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá. Estamos súper contentos, súper felices después de la victoria del Guadalajara 1-0 en la cancha de Pachuca, en el Estadio Hidalgo, con gol de la Hormiga González. Chivas gana un partido fundamental, partido clave, y está así, cerquitita, virtualmente calificado de forma directa a la liguilla. Todavía no matemáticamente, porque hay una combinación que vamos a revisar que podría sacar a Chivas del sexto lugar. Una combinación súper complicada, pero que todavía se pudiera presentar, y por eso matemáticamente Guadalajara aún no consigue su boleto directo a la liguilla del fútbol mexicano, porque los Bravos de Juárez están a 3 puntos, pueden alcanzar a Chivas y la diferencia de goles podría ser clave. Ya revisaremos cómo está ese asunto, pero fue una noche casi redonda para el rebaño sagrado, porque gana el partido, un partido fundamental, 1-0, anota gol Armando la Hormiga González, y qué golazo se aventó el delantero de Chivas para llegar a 11, y de esta manera está de nueva cuenta como líder de goleo, empatado con Paulinho y Joao Pedro del Atlético de San Luis, que tienen 11 anotaciones al igual que la Hormiga González, y llega la última jornada con la posibilidad de escribir su nombre con letras de oro en la historia de Chivas. Está muy cerquita la Hormiga González del título de goleo, y la cuestión negativa del partido es la expulsión de Luis Romo, y por supuesto un arbitraje muy polémico, bastante cuestionable, de Adonai Escobedo. Pero bueno, vamos a repasar cómo estuvo el panorama de la alineación, el panorama del partido. Revisaremos el gol de la Hormiga González, las situaciones de la tabla, cómo afectará la baja de Romo para el partido contra el Monterrey. Pero bueno, si les parece, arrancamos con el 11 que presentó Gabriel Milito, que tuvo la novedad por obligación después de la lesión de Diego Campillo, esta fractura que tuvo en el partido contra el Atlas y que lo dejará fuera todo lo que resta del torneo. Entró Daniel Aguirre, tal y como se los veníamos platicando aquí en el canal. Daniel Aguirre se convirtió en el elemento que utilizó Milito en esta noche allá en el Estadio Hidalgo. Es el que arrancó el proceso de Milito como ese central por derecha, en lo que se arreglaban todos los papeles de Campillo cuando fue su fichaje procedente de los Bravos de Juárez. Dani Aguirre inició en esa línea de 5, entonces todo se encaminaba a que Aguirre ocupara ese lugar, y así fue. Chivas salió con una línea de 4 como la presentó contra el conjunto del Atlas en el clásico tapatío. Básicamente fue hombre por hombre, salió Campillo, entró Daniel Aguirre, pero se mantuvo por supuesto el Tala Rangel, los centrales con Romo y Castillo, lateral izquierdo el Cotorro González, en el medio campo estuvieron el Oso con Gobea, y en el ataque el Piojo Alvarado, Efraín Álvarez, Santi Sandoval y la Hormiga González. Y la verdad es que Chivas fue amplio dominador del compromiso. Claro, Pachuca también tuvo sus ocasiones. Chivas en el primer tiempo sobre todo generó ahí con la Hormiga González, que tuvo un mano a mano frente a Carlos Moreno, un par de ocasiones que se perdió la Hormiga González, el Piojo Alvarado que también por ahí apareció con una pelota que recibe y que no logra definir. Y ya el Pachuca también, el primer tiempo sobre todo, tuvo las acciones de peligro frente al marco del Tala Rangel. Por supuesto, un par de disparos que estuvieron muy cercanos, una muy buena tajada del Tala, un disparo de Quiñones que se fue rozando el poste, un centro por izquierda que Ener Valencia no alcanzó a conectar o no alcanzó a llegar a ese servicio muy peligroso al final del primer tiempo. Estuvo mucho más parejo el primer tiempo, pero ligeramente superior el Guadalajara. Ya para la segunda parte me parece que Chivas domina ampliamente el partido. Solamente un disparo del de extremo argentino que tiene Pachuca, Tongi, y que el Tala Rangel recostó sin inconveniente, y a partir de ahí Guadalajara se hizo amo y señor del partido, con llegadas constantes, teniendo la pelota, con aproximaciones de peligro. La Hormiga González, que estuvo muy cercano, ¿no?, a poder abrir el marcador, pero parecía que la pelota y que la portería se le cerraban a Armando. Sin embargo, apareció al minuto 70 con una media vuelta espectacular, y yo no sé si a ustedes les hace recordar este golazo de la Hormiga González un poquito al que hizo Javier Hernández contra los Tecos hace ya muchos años. Una media vuelta también en el Estadio Jalisco, que Chivas ganó 3-2 ese partido. Bueno, pues la Hormiga González abrió el marcador, y de esta manera Chivas se encaminaba a una victoria que me parece justa en este partido. Hay una situación por la cual Chivas termina
pues encerrado los últimos 20 minutos. Y viene entonces lo que hablamos del show de Adonay Escobedo, porque hay una tarjeta roja que es sobre Luis Romo, que llega de forma imprudente. Me parece que es una roja muy clara. La cuestión con Adonay Escobedo es que en el primer tiempo, al Oso González Quiñones le hace una muy similar a la altura del tendón de Aquiles, que pone en riesgo la integridad física del Oso González. Adonay de entrada lo expulsa, pero desde el VAR llega la indicación para que la vaya a revisar, y entonces Adonay va, la revisa y considera que no es para tanto, le quita la roja a Quiñones y la deja solamente en tarjeta amarilla. La cuestión es la disparidad de criterios, porque en el segundo tiempo, cuando Guadalajara hace esa jugada con Romo, que es roja, ahí sí hace la tarjeta roja, sí, ahí sí mantiene la expulsión, y además ni siquiera se la mandaron a revisar del VAR. El show de Adonay Escobedo en esa situación de criterios dispares que llama la atención. Y no hablamos en estos momentos porque Chivas ganó 1-0, ¿verdad? Y no se hace tanto escándalo, pero hay una jugada en el primer tiempo en donde hay un empujón clarísimo sobre José Castillo, que ni siquiera se revisa, se pedía un penal para Chivas, no hay revisión, no le mandan llamar a Adonay Escobedo y en eso se queda, ¿no? Pero afortunadamente para el Guadalajara esta situación pues no termina por afectar en el marcador. Gana Chivas el partido, pero el show de Adonay Escobedo estuvo presente ahí. La Hormiga González, líder de goleo del fútbol mexicano. Armando llegaba a este partido ya sabiendo que Paulinho se había ido en blanco contra el Atlas, que Joao Pedro del San Luis se había ido en blanco en su partido del fin de semana contra el conjunto de Bravos de Juárez, y que Germán Berterame tampoco había anotado en el Clásico Regio. Entonces Armando llegaba con 10, con un gol empata a Paulinho y a Joao Pedro, y lo consigue Hormiga González, que de esta forma llega a la jornada 17 con la posibilidad de ser el 7º campeón de goleo en la historia de Chivas. Claro, habrá que ver qué pasa con Paulinho, qué pasa con Joao Pedro, qué pasa con Berterame, que ya está un tantito lejos. Berterame está a 3 goles, tendría que hacerle 3 goles a Chivas en el partido que se van a enfrentar la próxima jornada. Entonces, en esa situación, bueno, pues la Hormiga González contra Rayados buscará anotar y poder conseguir este título de goleo, que sería muy significativo para su joven trayectoria, por supuesto. Vamos a ver qué pasa con Paulinho. El Toluca va a enfrentar a las Águilas del América, y vamos a ver qué pasa con Joao Pedro, el Atlético de San Luis, que va a visitar el Volcán de los Tigres. Así que también eso es una situación a monitorear, muchachos. Así que vamos a estar súper al pendiente. También una de las cuestiones que hay que puntualizar, bueno, pues es la tarjeta roja a Luis Romo, ¿no? En este partido, que termina por complicar de cierto sentido. Chivas ya los últimos 20 minutos se echó para atrás para tratar de defender el resultado. Entró el Tiva Sepúlveda, entró Miguel Gómez, entró Eric Gutiérrez, entró Wilke, entró Ledesma, que la verdad Ledesma entró bastante bien, pero en los últimos minutos Chivas pues era a defender el resultado y lo hizo de buena manera. La cuestión es que Romo pues estará suspendido para la jornada 17 contra Rayados, y vamos a ver cuáles son las adecuaciones que hace ahí Milito, porque sí, ya estás perdiendo a Campillo por lesión, y ahora el asunto de Romo, que se ha convertido en una pieza fundamental y clave para el esquema del Guadalajara. Entonces vamos a ver cómo va adecuando para ese partido contra el Monterrey. Checando la tabla general, muchachos, ¿por qué les digo en un inicio de que Chivas está casi en los cuartos de final de forma directa? Todavía no podemos decir que matemáticamente el Guadalajara está clasificado. Vemos la tabla general cómo se encuentra en estos momentos. El Guadalajara se ubica en 6º lugar con 26 unidades. En el 7º viene el conjunto de los Bravos de Juárez, que tiene 23. Ya Pachuca y Tijuana no alcanzan a Chivas, pase lo que pase. Así Pachuca y Tijuana ganen sus partidos en la última jornada y Chivas pierda, ya no alcanzan al Guadalajara. Pachuca y Tijuana están fuera de la ecuación para buscar el último boleto directo a la fase final del fútbol mexicano. El asunto es entre Chivas y Juárez. Juárez está 3 puntos por abajo del Guadalajara. La ventaja que tiene Chivas, por supuesto muy importante, es la diferencia de goles. Chivas tiene +5 y los Bravos de Juárez tienen diferencia de 0. Esto significa que solamente una tragedia provocaría que Chivas quede fuera de la liguilla de forma directa. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tragedia tendría que ocurrir? Tocamos madera, por supuesto, pero hay que poner el panorama completo. Si Chivas llegara a perder con Monterrey por 1 gol,
y los Bravos de Juárez le ganan por 4 goles al Querétaro, entonces ahí se haría el cambio. Los Bravos de Juárez tomarían el 6º lugar y Chivas bajaría al 7º. Es por eso que matemáticamente todavía no podemos decir que Chivas está en cuartos de final. Básicamente es un tema de que los Bravos de Juárez tienen que golear al Querétaro y que Chivas pierda con el conjunto de Monterrey. Si Bravos de Juárez, por ejemplo, gana 1-0, 2-0, 3-0 y Chivas pierde, Guadalajara mantendrá ese 6º lugar gracias a la diferencia de goles. Entonces ya iremos platicando de ese panorama a profundidad de cara a la última fecha a lo largo de la semana, pero para que ustedes tengan el panorama, Guadalajara virtualmente en un 99% de probabilidades estará en los cuartos de final de forma directa y bueno, pues habrá que checar quién es el que termina en el tercer peldaño, cómo se acomodan del 1 al 4 para ver cuál es el rival que vas a enfrentar en cuartos de final. Me parece que la mesa está puesta para que Chivas consiga sin inconveniente su pase a los cuartos de final, pero hay que asegurarlo la próxima semana contra el conjunto de Monterrey. Muchachos, bueno, pues ahí está la información, estamos contentos, estaremos pendientes de lo que dice Gabriel Milito en la conferencia de prensa y pues una noche casi redonda para el rebaño sagrado. Ganó, casi está en la liguilla directa, la Hormiga González metió gol y está como líder de goleo. La mala fue la expulsión de Luis Romo. Muchachos, es lo que tenemos. Cualquier novedad nos volvemos a conectar. Cuídense mucho.